Editorial Ética de la vida cotidiana, el autocuestionamiento desde los presocráticos hasta Freud. Cuando Dostoyevsky puso en boca de Iván Karamazov la afirmación, si Dios no existe, todo está permitido, nos planteó una paradoja, porque las decisiones del hombre, realizables o no, en última instancia, dependen más de lo que él mismo se permite o se prohíbe que de una normatividad externamente coercitiva, sea de origen sagrado o estatal. Y el ser humano, de algún modo, se caracteriza por plantear interrogantes sobre la manera de conducir su vida y desarrollar su acción en el mundo. Incluso en las situaciones más adversas de esclavización, de represión, de sometimiento a la fuerza bruta de otro hombre o de un sistema social o de un régimen político, el hombre piensa sobre su ser ahí, frente a eso que le sucede. Esto es lo que consideramos una preocupación ética cotidiana que puede manifestarse como preocupación y angustia por la duración de la vida, por la muerte, por la relación con la naturaleza y con el espacio habitado constituido como ciudad o estado y por consiguiente por el deber ciudadano. Es en ese contexto de autocuestionamiento que aparece la figura vigorosa de Sócrates, cuyo pensamiento le da prioridad absoluta al cuidado de sí mismo, no en el sentido físico, sino en el sentido de salud psíquica, de salud moral, relacionada tanto con lo político como con la felicidad posible. En los diálogos de Platón, Sócrates afirma que la felicidad no proviene de la inquietud por los asuntos políticos ni por el cuerpo o por las riquezas, en fin, por lo que no se es. Al contrario, solo la inquietud por la calidad del propio ser determinada en relación con la capacidad de virtud o de justicia es lo que se constituye en camino, vale decir método, para llegar a una vida digna que sería la única fuente de felicidad posible. Se trata de una concentración en sí que no es un desinterés por los otros, no es la expresión de un narcisismo. Por el contrario, la observación concentrada de Sócrates sobre el comportamiento de los ciudadanos de Atenas es lo que alimenta su reflexión sobre la virtud y sobre la justicia. Pensar en sí equivale por consiguiente a pensar el otro, y el ser no se percibe como la referencia a un yo en la dimensión de sujeto aislado. Es una búsqueda de lo humano propio en lo humano del otro que conduce a otro nivel del yo que da el acceso a la racionalidad del universal, lo cual se constituye en la finalidad del diálogo socrático. Este pensamiento platónico, puesto en boca de Sócrates, implica que lo que no soy yo, por ejemplo, mis riquezas, mi prestigio, mi poder o mi servidumbre y miseria, me impide el acceso a aquello que soy, sujeto capaz de pensar y de cambiar. Todo lo que me libere de lo que no soy me inscribe en el conocimiento de mí mismo, me convierte en sujeto de la razón, razón que habla, razón que ama, razón que lucha cuando es necesario y me hace trascender los límites de lo personal y lo corporal, vale decir, de lo que envejece y muere. Conocerse a sí mismo es, pues, la divisa platónico-socrática y debe entenderse como una transformación producida a partir de la preocupación por la propia vida. En el pensamiento de Epicuro, el autocuestionamiento derivó a la búsqueda de aquello que nos puede hacer realmente felices a partir de nuestro cuerpo, sensaciones y deseos. También el estoicismo busca la felicidad en el adecuado cuidado del cuerpo, mente y alma y en la aceptación de la vida con todas sus dificultades. Desde el punto de vista epicúreo, el deseo está en el núcleo del ser y se considera que hay deseos naturales y deseos creados por la necesidad. Conocerlos y diferenciarlos es básico para lograr su control,
haciendo coincidir lo natural con lo necesario. Y al ser el cuerpo el área de máxima coincidencia de lo natural y lo necesario, es ahí donde los epicúreos centran su esfuerzo cognoscitivo y su ética de la vida. Se replantea el yo en la perspectiva de la naturaleza y se trata de acceder al goce de la existencia por medio del autoconocimiento. Los estoicos tienen otra perspectiva, lo que me es inherente y lo que no me es inherente. Hay ahí una referencia al concepto de sujeto y a lo que la psicología llamará el yo, porque lo inherente depende de mí, lo no inherente no depende de mí. A título de ejemplo podemos decir que no depende de mí ser poderoso en ningún campo de la actividad humana, porque eso depende de factores que mi voluntad generalmente no controla. Pero en cambio depende completamente de mí la intención de ser o no ser virtuoso. El yo, en tanto que sujeto, más que distancia, se potencia en la intención moral consciente y ahí se sitúa en un espacio psíquico inatacable porque es una búsqueda de lo esencial del ser, liberado de aquello que lo enajena. Pero es importante señalar que no se trata de una preocupación egoísta, sino del cuidado de sí mismo. Trasciende el cuidado de los bien llamados semejantes o prójimos. En Roma, Séneca, heredero del pensamiento epicúreo, publica a mediados del siglo I de La brevedad de la vida, ensayo en el cual da cuenta de una reflexión que encuentra en las exigencias de la vida misma la liberación de toda preocupación inútil. Su pensamiento se sintetiza así: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo en infinitas y varias ocupaciones que consumen la existencia sin ningún provecho o enriquecimiento espiritual y personal. Tanto el epicureísmo como el estoicismo se convirtieron en práctica ético-filosófica que se extiende por toda la antigüedad grecolatina, basada en la concentración en sí mismo y en el presente, como lo establece Horacio en su Carpe Diem. Un poeta español lo tradujo así: coge tú la flor del día, quién sabe si otra nacerá mañana. A esto se opuso el cristianismo, pues Jesús, cuando recomienda no ocuparse sino del reino de Dios y de su ley sobre la tierra, exige un olvido de sí en una entrega total a Dios. Sin embargo, los filósofos y místicos cristianos recuperan la vigencia del cuidado de sí, porque no es posible en el occidente pensar sin referencias al pensamiento griego y latino, pre- y postsocrático. Pero el cuidado de sí cristiano se practica sobre todo con la vida monástica y con referencia a la divina providencia que permite dejar en sus manos todos los cuidados y solo preocuparse de la salvación del alma, vale decir de su perfeccionamiento equivalente a la felicidad.